la idea es de que trabajemos en los gurúes que en alguna medida se han preocupado por el control de gestión, y son muchos, la verdad. Si ustedes se fijan, van surgiendo nuevas fuerzas competitivas y también, por nombrarlo, autores como Kenichi Omabe, que también ha hablado mucho sobre el tema de la tecnología, otros gurúes que también se han preocupado para nombrarlo, por ejemplo, es muy representativo, los indicadores, por ejemplo, de Peter Drucker, los 5 indicadores para medir el rendimiento de la empresa. Otro gurú representativo es Marcel Moison, que ha hablado sobre los 6 sucesos graves. Otros autores representativos, como en el caso de Deming, ha tratado las 7 enfermedades mortales y que lo traducen tableros de comando y lo traducen indicadores, todos estos autores, ¿no? También otro gurú que es muy representativo, que merece destacarlo, que sería Tom Peters, que él habla sobre los 8 atributos de la excelencia. Ha hecho un hermoso trabajo, digamos, de una investigación de alrededor de entre 25 y 30 empresas, y ha sacado 8 indicadores como diciendo, bueno, esto sí o sí tienen que hacerlos bien, la empresa tiene que controlarlo, y ha tendido líneas sobre la excelencia en el manejo de la empresa, y ahí lo ha traducido los indicadores. Bueno, no puede faltar Bill Gates también, es reconocido también. Y en fin, todas estas cuestiones van en alguna medida eh, haciendo más fuerte lo que es el control de gestión de las empresas, ¿no? Eh, y los autores van dejando su teoría, su enseñanza. Fíjate que autores reconocidos de década de 80, como por ejemplo Porter, hoy se lo he puesto en discusión porque aparecen estas 3 nuevas fuerzas que ustedes están viendo en estos momentos. Estas 3 nuevas fuerzas que en alguna medida es una realidad en donde las empresas tienen que planificar teniendo en cuenta estas 3 nuevas fuerzas, y se hace el camino mucho más difícil, y hay que controlar. El control de gestión tiene que prepararse para estas nuevas cuestiones, que es la digitalización, la desregulación y globalización. Autores como Metcalfe, Coas, More, que en alguna medida han tratado sobre los 3 grandes temas, que es la digitalización, desregulación y globalización, y, y son nuevas fuerzas que hacen más difícil la competitividad. O sea, esto viene del entorno externo, es decir, desde la burbuja ambiental, como lo dice Darwin Camus. Y también otro autor que se ha referido, que es muy célebre en el siglo XXI, es Hamel Prajalaj. Es un, es un equipo de profesores y también de gurúes que han tratado y que hablan del compromiso de la estrategia con la sociedad. Y ellos han sentado las bases que la empresa tiene que tener un compromiso con la sociedad. Y por lo tanto, ese compromiso tiene que ser evaluado. Entonces, ahí van a surgir indicadores del lado de Hamel Prajalá que tienen que ver con el posicionamiento ecológico. En fin, todo esto hay muchas cosas que como para contar, pero vamos a ir en forma rápida, y contándole qué cosas pues, se pueden hacer desde la digitalización, de regulación, en fin, a medida, digamos, que uno va encontrándose y pasando esta nueva era, van apareciendo esas 3 fuerzas, como les decía. Sí, estas fuerzas, como en el caso, por ejemplo, de la digitalización te permite bajar mucho los costos. Entonces, los competidores, una competencia más agresiva, aunque ustedes no lo crean, y el mercado general también fuerza a las organizaciones a que las organizaciones sean más competitivas, y que las organizaciones también controlen la evolución de esto. Entonces, todo esto tiene que ser sometido a un control de gestión, a indicadores. Entonces, pasan de las actividades, si se quiere, domésticas, a actividades basadas en la información. De eso se trata la digitalización, a redes que son cada vez más públicas, no privadas. Es decir, hay toda una base de datos abierta, que es el mundo y ambiente más bien colaborativo, donde la nueva economía multiplica su valor. Entonces, de esto hablamos. Al crecer
aparece lo que se llama la globalización, las comunicaciones, a lo mejor. Entonces, todo esto hace muy competitivo el mercado en donde el administrador, al plantear su estrategia, no debe dejar pasar de lado estas tres grandes fuerzas. Y por lo tanto, la tercera grande fuerza es la desregulación. En la actualidad se ha visto potenciada en estos últimos años. En Argentina se han desregulado muchas actividades, que se ha desregulado y después se ha vuelto lo privado y así sucesivamente, caso aerolíneas, comunicaciones, servicios públicos y bancos. Todo esto fomenta competencia, también el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, son nuevas oportunidades que hay que trabajarlas y en alguna medida que hacen, digamos, a las características de un mercado global, el tema de la desregulación. Entonces, hay que evaluar esto. Entonces, ¿y quién evalúa el control de gestión? ¿Quién recomienda el control de gestión? Entonces, esta es una cuestión clave. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que hacer planes estratégicos. Entonces, las empresas tienen que orientarse a nuevos mercados. Y esos son los nuevos mercados, a nuevos servicios, nuevos productos que salen de la globalización, desregulación y digitalización. Bueno, aquí tiene mucho que ver, les digo, cuál es el proyecto nacional, ¿no? Que juega un papel fundamental, o sea, el modelo que conforma el país, el modelo económico en donde se conoce como la medición del riesgo país. Bueno, esto es muy complejo porque entran a jugar muchas variables. El administrador tiene que conocer y evaluar ese macroentorno que tiene que ver con una medición del riesgo país, porque las empresas están aquí. Ese entorno macroeconómico y macrosocial y por ende la influencia que puede o no tener el proyecto nacional constituye un condicionante muy fuerte y concreto para los planes estratégicos. Entonces, la figura de control es la clave de esto. ¿Para qué? Para la administración, para las cuestiones fuertes que tienen que ver con estos cambios. Entonces, tendrán que analizar tendencias, fluctuaciones, en fin, todo esto lo que hace el control de gestión, de evaluar a los efectos de que la empresa pueda seguir el camino hacia el éxito, porque ¿quién es el que va a marcar ese camino hacia el éxito? El control de gestión. El control de gestión es el que va a recomendar. Entonces, eh, estas tres nuevas fuerzas han puesto en jaque el modelo de Porter. Les vuelvo a reiterar, estas tres nuevas fuerzas hay que empezar a conversar, a meterse de a poco, tanto en la globalización, digitalización y la desregulación, porque se van a presentar muchas oportunidades, pero también amenazas. Entonces tenemos que estar preparados. Y la figura de control va a ser muy fuerte en estos momentos, ya está siendo muy fuerte porque es el que recomienda dónde están las oportunidades, hacia dónde vamos. En fin, como les decía anteriormente y les había nombrado que el compromiso que tienen que asumir las empresas con la sociedad, bueno, yo me estoy refiriendo a esto, al posicionamiento ecológico de la organización. Entonces, las empresas tienen que tomar, si se quiere, esa conciencia ecológica, evaluarla, traducirlas en indicadores en tablero de comando para ver cómo nos llevamos con el mundo verde. Sí, para saber cómo nos llevamos con el mundo verde. Entonces, 5 indicadores o 4 indicadores clave que podemos trabajar perfectamente desde esta cuestión del posicionamiento ecológico, que es, primer indicador, denominado, son cualitativos, ¿no? Las actividades que preservan o perjudican la salud. Armemos tablero de comando. Armemos preguntas para ver cómo nos llevamos con el mundo verde. ¿Qué evalúa este indicador? Si los productos o servicios tienen en cuenta los riesgos que pudieran implicar para la salud física, moral también, no solo de los clientes, sino también de todo el público y de toda una sociedad. Entonces, estos indicadores pueden conducirnos como una propuesta de estos grandes gurúes en estas preguntas que ya están diseñadas. Es decir, si en alguna medida tomo una o dos como para reflexionar, existen actividades de distribución que preservan la salud de propios y extraños, es decir, la empresa tiene que preocuparse por el compromiso ecológico.
para preservar la salud de toda la gente. En fin, todas estas preguntas que ustedes se los dejo para que ustedes los puedan evaluar en su empresa para ver cómo nos tratamos con el mundo verde. En fin, son importantes para que trabajemos en la parte ecológica, que son indicadores fuertes. Además, el segundo indicador que propone estos gurúes es, es trabajar sobre la preservación ecológica de la naturaleza por la actividad. O sea, ¿qué significa este indicador? Este indicador evalúa si los productos o servicios tienen en cuenta la preservación de los equilibrios ecológicos naturales, es decir, si ese producto daña o no daña. Entonces, aquí están las preguntas, como para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, la forma de producir, en la segunda pregunta, lo que se vende, ¿preserva ecológicamente la naturaleza? Son preguntas fuertes. O sea, ¿tu empresa se preocupa en eso o no? Son importantes. Por ejemplo, las instalaciones desde el lado duro, ¿no? Las instalaciones y los procesos procuran preservar el ambiente natural, o sea, no dañan. Bueno, son preguntas clave por las cuales van a pasar nuestras empresas para ver si realmente cómo nos estamos llevando con el movimiento de la ecología mundial, que es nueva ola. Entonces el tablero de comando también tiene que colaborar con estas cuestiones para que oriente la empresa hacia el verde, hacia lo ecológico, ¿no? Bueno, esa es la idea. Otro indicador, que sería el tercero, es la preservación ecológica de la convivencia humana por la sociedad. Atiendan bien. ¿Qué indica o qué evalúa este indicador de la convivencia humana por la sociedad? Este indicador evalúa de las actividades productivas y comerciales pueden atender o atienden a los requerimientos de una apropiada convivencia de los integrantes de la comunidad. Es decir, todas las actividades que realizan. Entonces, atienden o no a los requerimientos de una apropiada convivencia de los integrantes de la comunidad. En fin, por ejemplo, una pregunta que es muy puntual. Fíjense, se evita molestar al cliente o vecino desde las actividades de distribución. ¿Cuántas veces nosotros no nos quejamos? ¿Te das cuenta? O sea, ustedes van a dar millones de ejemplos de esto, de las molestias que las empresas con su actividad de producción, de comercialización, etcétera, lo molestan al cliente desde su actividad. Ya sea con problemas que tienen que ver con dañar el ambiente ecológico, etcétera, en fin, de muchas formas. Algo más puntual, se evita la generación de ruido más molesto desde el aparato de distribución. O sea, muchas veces ustedes han pasado por eso, han sentido, han escuchado, y esto no es cuidar la ecología, no es cuidar el ambiente natural. En fin, la empresa tiene que preservar de todas formas toda esta convivencia. Entonces, estas 5 preguntas Profe, validan ah, la convivencia humana. Sí, sí, correcto, te disculpe que lo escucho. interrumpan. Usted sabe No, que, bueno, nosotros teníamos un aserradero sí, situado en sí, el ejido municipal que sí, de sí, hecho sí, sí. estaba prohibido y porque, bueno, por queja de los vecinos, como se largaban todos los rollos de los troncos y eso, esos golpes, bueno, eran ruidosos, eran molestos para los vecinos y hemos tenido que cerrar, o sea, hemos tenido directamente transformarnos en otra cosa, eso fue hace mucho ya, pero transformarnos en otra cosa y dejar esa unidad de negocio que teníamos, que era la parte del cerrado, como viable, porque en la parte donde estábamos no se podía llevar a cabo. Claro, Y claro. eso es algo que las empresas grandes o chicas por ahí no tienen en cuenta, pero pasa muchísimo. Las pymes o las pequeñas empresas, un pequeño taller mecánico, lo seguro que lo tiene con los vecinos, que le estacionan en la puerta, porque también tengo por ese rubro parientes que tienen negocio de eso y eso es algo que es muy importante para el día de hoy, ¿no? Tener esa conciencia de no ocupar ni molestar el espacio de otro. Muy bien, como lo has dicho vos, la empresa tiene que tomar esa conciencia
de no molestar, de no ocupar los espacios de uno y otro. Y todo eso daña, ¿no? El ambiente natural, etcétera. Por ejemplo, yo he conocido una firma, les cuento, eh, una firma Vaso. He tenido la oportunidad de, hace muchos años, puede ser 15 años atrás, he tenido la suerte, digamos, pero no ir a la empresa, sino a través de un intercambio por la universidad privada, como tiene su universidad también en Rafaela y está plantada, digamos, la firma Vaso Hermano. He tenido oportunidad de conocer visitas con alumnos en un intercambio cultural, que venían los profesores de Rafaela para Santiago y yo tenía la suerte de ir para Rafaela para dictar una clase creo que era la carrera de contador o administración, estaba mezclada, ¿no? Me parece. Bueno, ahí lo conocí a Jorge Alberto, que era el- uno de los dueños de la firma Vaso y que era no sé si ahora será el contador, pero en esa época era el contador de la firma. Y nos ha invitado a nosotros a la firma. He tenido suerte, por eso, imprevistamente, estando en Rafaela, dando una extensión áulica por una universidad privada, ¿no? Lo he conocido a él y nos ha invitado, como él daba administración en la Facultad de Ciencias Económicas de Rafaela, y yo me he ido a esa facultad por un intercambio. Entonces, nos ha invitado a mí, por cierto, a los docentes, a que visitemos la empresa Vaso Hermano. Bueno, les cuento, realmente ellos ya trabajaban. Hoy les puedo decir que las cosas que me mostraban hacían maravillas desde el control de la gestión de la empresa, se manejaban mucho con tableros de comando y ellos que habían detectado con mucha anticipación, ¿no? Porque era un gerenciamiento muy estratégico, les cuento. La firma lo que fabrica es una válvula de automotor. Ustedes fíjense en así como lo estoy mostrando, el alto de 2 dedos, es una válvula que va en el motor, que alimenta todo al motor y que cabecea que sí, una velocidad tremenda. Bueno, el producto de ellos es como un palito así con dos cabecitas, la válvula, para las chicas que probablemente no conozcan, pero ese es el producto, pero un producto exitosísimo en donde nos contaba ya en la firma Vaso Hermano, Alberto, me acuerdo, nos hacía recorrer la firma y bueno, nos contaba que tenían un equipamiento para cuidar el aspecto que ellos podrían dañar desde la producción, fíjense, ecológicamente la ciudad de Rafaela. Entonces, cuando fabricaban las válvulas, esas válvulas, por cierto, todo máquinas tecnologizadas, nosotros veíamos un depósito tremendo, un depósito lujoso. Nunca había un depósito tan lujoso como esa firma. Hace cuenta, no sabía si entraba a un, a una, al mejor café de Santiago con la limpieza o no, realmente, porque me sorprendí en el depósito, la limpieza que tenía, las máquinas, los ingenieros que estaban frente al equipamiento tecnológico, controlando todo el proceso productivo de las válvulas de automotor. ¿Y cuál era el problema que tenían ellos? Que cuando fabricaban el agua oxigenada iba por, digamos, un desagüe y salía esa agua oxigenada y ellos sabían que estaban contaminando de a poco, digamos, toda esa agua oxigenada que salía de la fabricación de las válvulas. Entonces tomaron una fuerte decisión para no dañar lo ecológico en Rafael. Bueno, fue una empresa muy competitiva, ¿no? Yo creo que nos dijo el contador Alberto, me acuerdo, creo que invirtieron entre 2 a 3 millones de dólares para comprar una maquinaria para cuidar la ecología y no produzca un daño ambiental. La fabricación del producto es una decisión tremenda esto, ¿no? Fue una decisión exitosísima. ¿Por qué? Porque en un mercado mundial ellos, creo que, no recuerdo bien, no sé si era entre el 50 o el 60% de la producción lo vendían de las válvulas en un mercado francés en los cuales se equipaban los automóviles Peugeot en aquella época, ¿no? Estamos hablando 15 años atrás más o menos. Pero eso era lo que exportaban. Entonces, no solo en esa época ya les pedía el mundo de que certifiquen en la calidad, sino también, y la calidad certificada tiene que ver también con indicadores que tienen que ver con el cuidado de la ecología. Eso está en las normas ISO, ¿no? Entonces ellos cumplían con eso, invirtieron 2 millones para que
las máquinas, eso en alguna medida no dañe todo el sistema ambiental. Una maravilla lo que fue esa empresa. Es decir, una cosa es contarlo, otra cosa es verlo. Tengo otros detalles, pero no viene al caso. Quería contarles que las empresas, si quieren ser competitivas en este mundo global, como les comentaba, digital, de desregulación, el mundo es competitivo, el mundo es así. Las empresas tienen que seriamente armar tableros de comando y ver cómo nos llevamos, ¿no? En realidad, esta fue una empresa, es una empresa maravilla digamos, en Rafael, a 500 kilómetros de aquí de Santiago. Por cierto, certifican normas de calidad y tiene un fuerte posicionamiento ecológico, muy fuerte. O sea que ellos no les tembló el pulso para tomar decisiones estratégicas de invertir millones de dólares con tal que no perjudique es un ejemplo como para contarles a todas las empresas de Santiago del Estero que todavía no tienen una preocupación fuertemente sobre la preservación ecológica. No solo Santiago del Estero, sino en Tucumán. Tenemos muchos problemas con nuestros vecinos tucumanos también, de las empresas de caña de azúcar que tiran todo el tema de la producción de la melaza de la caña de azúcar y lo tiran en el dulce. Bueno, rompen todo el ecosistema. La verdad que en ese sentido nos falta la toma de conciencia, como decía el compañero ahí en ese ejemplo que ha dado. Bueno, estas son las cosas que hay que comentarle porque las empresas están haciendo bien, ¿no? Como ejemplo para multiplicar. En fin, estos indicadores ayudan mucho y tratemos de impulsar en las empresas que el día de mañana administremos. Si la empresa no lo hace, bueno, también proponer, ver este, estos indicadores para ver cómo están y ver qué sugerencia o recomendación podemos hacerle a nuestra empresa, que esto le va a venir bien a la sociedad, le va a venir muy bien a la sociedad. Hay toda una nueva ola, ¿no? Muy fuerte con relación a esto, ¿no? Y por cierto, el último indicador, como para cerrar de estos gurúes, es la previsión del impacto ambiental producido por la actividad. Bueno, este indicador, ¿qué es lo que evalúa la previsión del impacto ambiental? Bueno, evalúa si los productos actuales y los servicios actuales comercializados o futuros complementarios o sustituto se tiene en cuenta el impacto tecnológico. Es decir, incluso a los que están por crear, ya tienes que preocuparte que tiene que tener un fuerte posicionamiento ecológico, ¿no? O sea, esto es así. En fin, bueno, esto en realidad, las empresas competitivas tiene que ser natural, ¿no? El mundo está reclamando más posicionamiento ecológico en nuestras empresas, porque venimos de un siglo en donde hay muchos reclamos de parte de la gente, de clientes, de la comunidad, etcétera, con muchos problemas. Por ejemplo, hasta en Santiago mismo, no nombrar empresas, pero en los requeridos de los colectivos, en donde los colectivos queman aceite, todo esto te daña la salud. Te larga esas bocanadas de humo en las paradas de los colectivos, esas cosas que no ven o no llevan controles. Nadie les ha hablado que hay cosas que hay que controlar y hay que tomar buenas decisiones para generar un compromiso de la empresa hacia la sociedad. Como dice el autor, reconocido autor Hamid Prajalá, que ha hablado mucho del compromiso de la empresa a la sociedad. Esto es lo que tienen que tener en el siglo XXI. Estos son los indicadores de los cuales tenemos que hablar y los cuales tenemos que posicionar nuestras empresas. Bueno, en fin, es un tema que da para más, pero voy a continuar con los otros gurús. ¿Qué les parece si lo vemos a un autor conocido por ustedes? Muy conocido, que es Michael Porter, famoso de la década del 80, pero él ha hecho otros libros que probablemente ustedes no lo han visto, pero les presento: El Diamante Nacional de Michael Porter, que luego esto se ha traducido en una serie de indicadores. En el nuevo libro de él, este, es libro que surgió después de la década del 80, porque en la década del 80 da el libro este, bestseller de él, de las fuerzas competitivas. eh, en la década del 90 lo que hace es sacar ventajas competitivas o finales, ventajas competitivas de las naciones, es decir,
ya le hace una mirada más global, ¿no? Porque esto tiene que ver con lo que hablaba anteriormente, con la globalización, con la digitalización, y en alguna medida lo que hace referencia en ese libro es fundamentalmente a todas las circunstancias domésticas y gerenciamiento que tienen las empresas y también una nación en sí, cómo estamos frente a la competitividad externa, es decir, hace una relación de nación. Ya van a ver los 4 indicadores de Michael Porter. ¿Por qué una nación alcanza el éxito en un sector particular? Bueno, hay muchas cuestiones que hay que ver, y si las empresas superan estos 4 indicadores, dice Michael Porter en su libro Ventaja Competitiva, realmente son indicadores cualitativos, ¿no? Que evalúan el atributo de una nación que conforma el entorno, porque ahí van a competir las empresas locales. Hoy estamos en esas nuevas fuerzas competitivas. Entonces, para tomar la evaluación de estos 4 indicadores, se sugiere que la evaluación se realice en relación al sector que uno esté de la actividad económica a lo que pertenece su empresa, si es comercial, si es una empresa de combustibles y lubricantes, si es una empresa productiva. O sea, esa es la sugerencia que se hace a los efectos de evaluar. No solo las condiciones de competitividad del factor doméstico, sino las condiciones de exigencia competitiva de la demanda interior, sino también las condiciones competitivas de los sectores conexos y de apoyo, y también el contexto en el que se diseñan, crean y gestionan las empresas. ¿A qué se refiere ese indicador de Porter en las condiciones de competitividad de los factores domésticos? Bueno, evaluar la posición de una nación, en este caso la República, con respecto a la mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir en el sector dado. Ese tiene mucho que ver el posicionamiento de la nación, ¿no? Para que nuestras empresas sean competitivas. Eh, ¿A qué se refiere, por ejemplo? Bueno, vamos a ver algún indicador para no mezclar. eh, Esto es lo que se evalúa la condición doméstica de la competitividad en una nación. Una de las preguntas, fíjense, la tercera que me parece muy interesante, las 5 son, ¿no?, las que en alguna medida van a validar las condiciones de competitividad, pero tomo la tercera. ¿Existe una dotación nacional de recursos científicos y tecnológicos? Porque esto es importante, que haya gente del saber, lo científico y lo técnico. Hay que apostar para el desarrollo. Eh, Eso tiene que ver, digamos, con la nación, ¿no? Por cierto. Bien, eh, existe en alguna medida, bueno, por ejemplo, los recursos físicos de su sector son buenos, abundantes y accesibles. O sea, la nación tiene que hacer su home base, digo bien, el home base sobre esos recursos físicos, recursos humanos en cantidad y calidad, como la primera pregunta. Tiene que contar Argentina con esto. ¿Para qué? Para que seamos competitivos en los factores domésticos, porque en la medida que seamos competitivos en los factores domésticos, vamos a salir a competir en el mundo global. Esa es la idea. Bien, les comento bien el otro indicador. Las condiciones, Porter dice, de exigencia competitiva en demanda interior. O sea, vamos a hablar sobre las condiciones de competencia, de exigencia competitiva. Entonces, ¿qué evalúa? Evalúa la naturaleza de la demanda interior de los productos y servicios del sector. O sea, ¿cómo es la demanda interior de esos productos? Por ejemplo, si la demanda doméstica para el sector es sofisticada y exigente, o sea, hay sectores en donde es exigente y hay otros que no. O sea, por ejemplo, en la tecnología somos exigentes. Somos exigentes porque si tenemos un producto nuestro nacional, eh, estamos esperando el nuevo. Entonces, pero para eso tiene que haber este, capacidad, capacidad de país, de empresas. Entonces, los argentinos somos exigentes en esto, en la tecnología. Bien, por ejemplo, presionan los clientes locales exigiendo innovación de productos. O sea,
una forma de presionar que no te compre el producto. Si vos no sos innovador, no te compran. Y si viene otra empresa que entiende a lo que quiere ir Porter con estos indicadores, va a venir empresas que innovan, y a eso van a ir, le van a ganar mercado a las empresas domésticas nuestras. Es un indicador clave esto. Bueno, tercer indicador al cual se refiere Porter serían las condiciones competitivas de los sectores conexos de apoyo. Bueno, hay sectores que conviven. Por ejemplo, ¿qué evalúa este indicador? Evalúa la presencia o la ausencia en la nación de sectores proveedores y sectores afines que sean internacionalmente competitivos. En fin, debemos ser competitivos a nivel internacional. Entonces, ¿cómo podemos evaluar? Fíjense en las preguntas. Los sectores proveedores de su rama de negocios son internacionalmente competitivos. Actúan los sectores proveedores con innovación y posicionamiento. O sea, este indicador apunta a la competitividad de los sectores, de todos los sectores, de los sectores conexos también. Los sectores conexos también tienen que tener innovación y también tienen que intercambiar información. Hacia ese mundo vamos nosotros. O sea, de abrirnos. A eso se refiere. Fíjense, hay un adecuado en la quinta pregunta, intercambio de información con proveedores y conexos. En fin, es un indicador muy fuerte que apunta a la competitividad de los sectores conexos y de apoyo. Y el último indicador de Porter apunta al contexto doméstico en el cual los negocios se desarrollan e implementan. Habla, digamos, en alguna medida este indicador evalúa las condiciones vigentes con respecto al diseño, fíjense en las preguntas, a la creación y gestión de las empresas, a la naturaleza de rivalidad, o sea, domésticamente entre empresas, rivalidad entre estrategias, estrategia de estructura, cultura, etcétera. En fin, esto es en alguna medida analizar el contexto nuestro, el doméstico, el nacional, el argentino. Entonces, algunas preguntas van a validar estas 5 preguntas en las que te sugiere este famoso autor Michael Porter, evalúan ese contexto doméstico en donde se implementan y se desarrollan los negocios. Por ejemplo, la gestión, fíjense en la segunda pregunta, la gestión de las empresas se ve favorecida por el marco institucional. La gestión de la empresa se ve favorecida por el marco institucional. O sea, tiene mucho que ver, todo es el marco institucional, la política, la gestión. Fíjense en otra pregunta. La creación de nuevos emprendimientos se ve favorecida por la legislación, o sea, el marco, el entorno. O sea, el modelo económico tiene que favorecer estos emprendimientos. Bueno, los gobiernos se tienen que preocupar que haya en alguna medida impulso al desarrollo de emprendimientos con créditos fáciles, a tasas bajas, un sistema impositivo tributario, yo diría, adecuado, normal, natural, como en Estados Unidos. Bueno, en fin, muchas cosas. Tienen que ayornarse en nuestro país para favorecer la creación de nuevos emprendimientos, porque ese es el camino que tienen que, para desarrollar los países. Si queremos ser un país desarrollado, tenemos que cumplir esto como país. Bueno, en realidad, el diamante nacional es un diamante que te enfoca la competitividad, traducida en indicador para ver cómo estamos como empresa, como país. En líneas generales, si les pido, díganme un comentario de las ventajas competitivas de Michael Porter, traduciendo indicadores, es esto. De esto se trata el libro y se traduce en indicadores. Es un gurú bastante representativo, ¿no? Muy reconocido por los administradores
esta nueva era. Eh, digamos, aunque Porter no ha tratado sobre temas, como les decía anteriormente, de la digitalización, no ha tratado esos temas, porque el modelo fuerte de él, el modelo célebre de la década 80 de estrategia competitiva, él habla de las fuerzas competitivas más bien domésticas y el mundo se ha abierto. Bueno, a todos los autores van viendo una mirada, un aporte a cuestiones que han surgido en su determinado momento, en la década del 80. Pero Ventaja Competitiva de las Naciones es un libro que tiene plena vigencia ahora. Este libro, sugiero que lo lean, tiene plena vigencia y proyección futura con estos temas que estamos comentando. Bueno, muy bien, les he comentado el gurú de deporte que ha hecho aporte para el control de gestión. eh, si bien es cierto, todo esto hay que ver hacia dónde vamos nosotros, a dónde van las tendencias de consumo, entonces, de los hábitos de consumo. Entonces, estos son los indicadores que hay que ver. Las empresas tienen que llevarlo bien de cerca porque es lo que nos van a dictaminar si vamos por el buen camino o no. Si no conocemos a nuestros clientes, no vamos a, no vamos a tener, no vamos a poder cumplir con eficacia nuestros objetivos. En fin, ahí mostramos 4 grandes indicadores en forma rápida. Tiene que trabajar la empresa en armar tableros de comando sobre la tendencia histórica del consumo del principal producto. Entonces aquí lo que tiene que evaluar esa empresa es el comportamiento, la tendencia del producto de los principales productos de la empresa. Entonces, vos tienes que hacer un análisis de la evolución de tu producto. Eh, Les muestro algunas preguntas, ya la tienen ustedes, así que se le va a simplificar todo el estudio. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha crecido o no durante los últimos 3 años el producto principal? ¿Han aparecido una amenaza cierta para el consumo del principal producto? ¿Se vigilan las sustituciones de venta por productos de contribución? En fin, esta es la forma de evaluar la tendencia de nuestro producto. Hay que preguntarnos estas cuestiones para ver si hay una tendencia creciente o ha habido en toda la evolución de nuestro producto. Eh, Otro indicador se refiere un poco más que nada a una mirada prospectiva, pero histórica del consumo del principal producto. Entonces, ¿qué evaluamos aquí? El comportamiento, la tendencia histórica del consumo del principal producto. O sea, lo que hacemos es una antesala de una apreciación sobre un consumo futuro, porque estamos hablando de prospectiva. Entonces, la pregunta que encaja aquí sería, ¿se estima que el consumo del principal producto crecerá en el futuro? Bueno, esta es una pregunta clave. ¿Por qué? Porque se va a desencadenar toda una estrategia para la empresa, porque si vemos que no crece, ya sea por la obsolescencia, por lo que fuera, o porque el computador innova mejor que nosotros, bueno, saquémoslo del mercado, pero hay que evaluar. En fin, y también la empresa tiene que tomar, yo diría, a ver, me he pasado, tiene que tomar el hábito. El tercer indicador, ¿cuál sería? Investigaciones de hábito de consumo a mediano plazo. Bueno, hay que hacer investigaciones, para eso hay que reunir y evaluar la información externa para tomar decisiones sobre políticas de ventas. Eh, Estas preguntas van a validar estas cuestiones. Las investigaciones de hábito de consumo a mediano plazo. Por ejemplo, se encaran institucionalmente investigaciones de tendencias de mercado. O sea, esto es importante que la empresa maneje estas cosas, porque esto puede cambiar el rumbo estratégico de nuestra empresa. Por ejemplo, se procura recurrir a los mejores apoyos profesionales para investigar. Bueno, si es necesario, las empresas tienen que hacer el esfuerzo de contratar servicios profesionales porque la información hoy juega un rol preponderante y clave para el éxito de las empresas. Y bueno, lógicamente, toda esta información habría que preguntarnos si trasladamos rápidamente las conclusiones a una política de venta, porque nos sirve para plantear políticas de ventas, es decir, cómo vamos a vender, qué cuestiones vamos a tener en cuenta. En fin, todas estas cuestiones son
importante. El cuarto indicador, creo que es en el cuarto, sería esto. El cuarto indicador, el último, hay que armar un catálogo de productos complementarios o sustitutos, las empresas, ¿no? ¿A dónde evalúa qué es conveniente esto para las grandes empresas? Es fundamental preparar, si se quiere, permanentemente todos los desarrollos correspondientes a productos complementarios y posibles sustitutos, porque en definitiva las empresas tienen que ser competitivas. Entonces, las empresas tienen que abocarse al lanzamiento en forma sucesiva de nuevos productos porque la demanda te está exigiendo, la demanda presiona sobre los sectores. En fin, estas preguntas van a validar este catálogo de productos complementarios o sustitutos. Por ejemplo, se cuenta con un catálogo de productos a lanzar, de nuevos productos a lanzar. Es decir, la empresa tiene que estar preparada porque eh, tiene que ser estratégica y competitiva, la empresa. Entonces, es fundamental que la empresa, eh, por ejemplo, en el caso de las empresas tecnológicas que desarrollan mucha tecnología, en el caso de celulares, etcétera, son empresas que están trabajando fuertemente en catálogos nuevos para lanzar productos nuevos al mercado, porque hay toda una estrategia de obsolescencia planificada. Entonces, hay que analizar también, por ejemplo, si se cuenta con una lista analizada de productos sustitutos a lanzar o no, se consideran los nuevos productos como unidades especiales de negocio. En fin, conocer los hábitos de los consumos de la gente y la empresa que esté preparada para dar respuesta en forma rápida, esa es la enseñanza que tiene que seguir la empresa. Por lo tanto, estos cuatro indicadores son importantes para ver cómo estamos nosotros ante ante estas cuestiones que tienen que ver con los hábitos de consumo, ¿no? ¿Qué es lo que está demandando nuestra nueva sociedad, ¿no? Bueno, en fin, como podrán apreciar, ahora les voy a comentar a Kenichi Omae, que es otro gurú representativo, y él lo llama el continente invisible. O sea, eh, las tecnologías de información, las tecnologías de comunicaciones. Bueno, hay un ambiente que ustedes conocen definido por el ciberespacio, que va desarrollando fuertemente todo a través de una estrategia de las empresas, toda esta nueva economía. Entonces, el control de gestión tiene que entrar en la evaluación de ese continente. Entonces, el control de gestión lo que hace es hacer diagnóstico, penetrar para identificar si la empresa es capaz o incapaz de adaptarse a estas nuevas reglas de juego. Entonces, no solo reducir los costos, sino también entrar en estas cuestiones de las transacciones virtuales fuertemente. Entonces, hay que estructurar tableros de comandos para evaluar qué tan fuertes o débiles somos frente al desarrollo explosivo de este comercio electrónico. O bien, como dice Konichi Omae, el continente invisible. O sea, saber qué cambios nosotros a través del control de gestión podemos conllevarlo desde el comercio electrónico, ser más competitivo y evaluar cómo impacta o cómo impactará en nuestra organización. En fin, páginas web, etcétera. Hay muchos indicadores. Vamos a trabajar en algunas cuestiones que tienen que ver con el intranet, extranet, intranet. En fin, son indicadores en donde seguramente van a evaluar muchas cosas. Hay millones de indicadores que podemos plantear porque esto es un nuevo, que es un número de visita al sitio, frecuencia de actualización, tipos de vínculos generados, cantidad de registro en una base de datos online que nosotros podemos tener ahora con nuestras empresas. En fin, todas estas cuestiones hacen al crecimiento de las empresas en este continente invisible. Entonces, buenos tableros de comando para armar, si se quiere, cómo van a ser los reclamos virtuales, por ejemplo, los tiempos de respuestas,
en fin, la imagen institucional que cuidar, virtual, que es un motivo de preocupación, no solo de la empresa, sino de los clientes. Entonces, evaluemos las comunicaciones a través de estos indicadores, preguntándonos, como les decía anteriormente, aquí tenemos 5 indicadores, eh, el nivel también comunicacional de relaciones públicas, la oficina sin papeles, ya van a ver, la teleinformática, los avances del diseño gráfico, que en forma rápida vamos a ir pasando porque ya lo tenemos los indicadores, es muy fácil. Preguntarnos si contamos o no con internet, un sitio de internet ahora. Bueno, la mayoría sí, pero claro, hay que trabajarlo, hay que actualizarlo, ahí están todas las preguntas. Hay que plantear toda una estrategia dirigida hacia la presentación de la empresa en este continente invisible. En fin, son importantes que evaluemos nuestra empresa para ver cómo estamos, también no solo en Internet, sino también en extranet. El extranet tiene que ver, digamos, con sitios para que nos conectemos por fuera de nuestras empresas. Acuérdense, podemos conectarnos con otra empresa, trabajar, beneficiarnos con información, en fin. El extranet es una condición hoy importante para que las empresas también puedan trabajar, porque todos los sectores van a contribuir, actualizaciones del sitio, si tenemos o no, si la empresa, por ejemplo, cuenta con aplicaciones dirigidas a la representación, en fin, todo esto ayuda a que la empresa se muestre hacia el mundo, pero también tenemos que crear relaciones institucionales. Bueno, el intranet es lo mismo que el extranet, pero el intranet es para adentro, ¿no? O sea, conexión de los empleados, en fin, lo que vamos a evaluar, cómo estamos nuestra empresa con relación al intranet, o sea, entre oficinas, entre departamentos, cómo lo trabajamos. Bueno, estas preguntas van a validar ese indicador. Lo que voy ahora es a que las empresas también en este mundo global, mundo tecnológico, también tienen que evaluar el nivel de comunicación de relaciones públicas. Bueno, aquí lo que debemos propiciar fuertemente los medios tecnológicos para, para las relaciones públicas, para manejar esas relaciones públicas. Si utilizamos no medios informáticos, si efectuamos comunicaciones internas por medios informáticos, en fin, ustedes saben que las relaciones públicas es muy importante para el desarrollo institucional, entonces debemos evaluar cómo estamos en el nivel comunicacional de relaciones públicas. Bueno, porque sabemos que vamos hacia una oficina sin papeles, ¿no? Podemos evaluar también este indicador de oficina sin papeles, si la empresa, ¿cómo estamos nosotros? ¿Tenemos mucho papel en forma doméstica o ya nos hemos convertido, digamos, en administradores de en este nuevo mundo, en el continente invisible? Entonces, si no hay que poner de práctica en forma rápida esto. Esto ha acelerado las empresas argentinas en el año 2020 como consecuencia de la pandemia, ¿no? Porque en realidad hemos trabajado sin papeles, nosotros como universidad también. O sea, ustedes mismos lo notan, que vamos hacia una enseñanza sin papeles, en el sentido de que hasta en la misma gestión, todo virtual. Entonces, evaluemos cómo estamos nosotros en nuestro sector, en nuestra empresa. En las empresas de ustedes son indicadores que podemos hacer recomendaciones interesantes. Por ejemplo, se procura evitar el uso de papeles y mensaje escrito entre la gente de nuestra empresa, puede ser. Se aplican efectivamente, por ejemplo, todas las facilidades del correo interno de la red, si funciona o no correctamente. En fin, estas son preguntas base en las cuales podemos crear más preguntas para facilitar hacia una oficina sin papeles de nuestra empresa, ¿no? Bueno, también tenemos que ver cómo estamos en el estilo teleinformático de marketing, ¿no? Porque en alguna medida hay que hacer un avance en estas cuestiones, el marketing directo teleinformático, correctamente diseñado, en fin, podemos evaluar todas estas cuestiones a los efectos de que nuestras empresas estén conectadas con el cliente virtualmente.
O sea, esto es lo que este indicador apunta, ¿no? En fin, bueno, el otro indicador que vamos a ver sería el avance de diseño gráfico, sería el quinto indicador. O sea, también tenemos que tener gente preparada para esto. ¿Por qué? Porque tenemos que presentarlos virtualmente, entonces el diseñador gráfico cumple un rol importantísimo. Bueno, las preguntas validan esto, si la empresa cuenta con personal capacitado en diseño gráfico, si hay un asesoramiento externo en diseño gráfico, sí, no, en fin, veamos cómo estamos con relación al diseño gráfico de nuestra empresa, ¿no? Este, algunos indicadores que tienen que ver con la ofimática, que son varios, en forma rápida, vamos les voy a hacer un comentario, porque son 15 indicadores, en donde ahí está, como dice los gurús representativos de esto, en el mundo naranja, que ahí está, en estos indicadores, o ahí está ese mundo, el mundo naranja. Hacia esto vamos, hacia la ofimática. Entonces, eh, si evaluamos si nuestra empresa se está manejando con herramientas que tengan obsolescencia o no, entonces tenemos que hacer preguntas profundas para ver cómo estamos nosotros con relación al tipo de oficina, que son tres: oficina industrial, preindustrial, oficina industrial pre y la oficina de la área de información. Por cierto, hemos ido pasando de una oficina a otra, de una preindustrial allá, una oficina industrial mucho, y ahora una oficina de la era de la información. En fin, esta es la última, en la que tiene mucho impacto en este mundo actual, la oficina de la era de información, es decir, la ofimática o burótica, así se les dice. Se utiliza en networking, por ejemplo, que ustedes habrán escuchado nombrar, o sea, el trabajo en red, el networking, donde la productividad se mide fundamentalmente por la calidad de la información. Entonces veamos si nuestra empresa son estos tipos de oficinas, tienen eh, la primitiva, la industrial o burótica. Bueno, tenemos que asesorar, que tenemos que ir a la tercera, por cierto, ¿no? Entonces, estas preguntas van a evaluar cómo estamos nosotros. Si, por ejemplo, si la oficina está comunicada con el exterior por medios teleinformáticos, la oficina estamos diciendo, o el departamento. Entonces, para eso tenemos que tener todas las cuestiones anteriores que hemos explicado: intranet, extranet, etcétera. Armar group war, lo que se llama, entre grupos de empresas y grupos de otras empresas para conectarnos informáticamente. Bueno, eso sería lo ideal también, ¿no? En fin, la orientación al trabajo en red. Bueno, hacia eso nos dirigimos hoy. El mundo está trabajando muchísimos en red. Es necesario estar interconectado en red. Si nosotros queremos vender al mundo, tenemos que estar interconectados en red, porque tenemos que facilitar todo la logística, si se quiere, de ese producto, o empresas eh, que nos, que nos venden cosas que tienen que ver con productos, etcétera. Tiene que haber una fuerte orientación al networking para que tengan éxitos. En fin, eh, por ejemplo, ¿opera la organización con sistemas informáticos en red? Esta es una pregunta clave. O sea, tienes que tener, para eso tienes que tener un extranet, tienes que tener clave de acceso, en fin, muchos requisitos. Pero bueno, veamos cómo está preparada nuestra organización. Sí, rápidamente los que hice indicadores. Oficina y flujo de información. Bueno, aquí hay que ver cómo es nuestra oficina, el flujo de información. Estamos hablando de lo tecnológico, no nos olvidemos. Hay en ese continente invisible que han hecho mal. Bueno, por ejemplo, en la economía esta digital, si nuestra empresa lo tiene, la información transforma en alguna medida todo el sistema de gestión. Está transformando lógicamente. Si lo está. Ahora, ¿estamos preparados o no estamos preparados para eso? ¿Por qué? Porque en la economía antigua no era así. La información existía más bien físicamente: cheques, dinero, pasaje de avión, cinta grabada, etcétera. Bueno, eso ya no está siendo superado hoy actualmente.
aunque sigue existiendo, por cierto, pero están superados, monedas virtuales, etcétera. En fin, muchas cuestiones van avanzando. Bueno, tiene que haber una auditoría de sistemas. Ustedes ya conocen lo que es la auditoría de sistemas. Entonces, la auditoría de sistemas de información computarizado, atención, es el aplicado al nuevo ambiente informático. Ustedes saben que la auditoría tradicional, yo ya les he comentado, tiene que evolucionar hacia un procedimiento mucho más complejo que este, lo virtual, que en alguna medida tiene que estar involucrado tanto en normas, en observancia de normas generalmente aceptadas, como la comprensión de programas sistemáticos, informáticos. Pero ya hay auditoría de sistemas. Bueno, esto va a jugar un papel fundamental para ver en alguna medida cómo estamos nuestra empresa a través de una auditoría. Va a detectar todas estas fallas. Por ejemplo, el indicador que tiene que ver, por ejemplo, eh, de, de capacitaciones en TIC, o bien, ese sería el anterior, se me ha pasado uno más. La auditoría de sistema que estamos hablando, en primer lugar, contemos una pregunta clave. ¿Hay o no hay un plan maestro de auditoría contable de sistemas? ¿Qué hace esa auditoría contable? Esa auditoría hace controles contables, administrativos y sistémicos. O sea, ¿lo hace o no lo hace? Bueno, si no lo tiene, no, este indicador no tenemos auditoría de sistema. Si la empresa no lo tiene. Pero estas preguntas son claves. Bueno, si lo tiene, fíjense, siguen haciendo preguntas, ¿no? Es interesante el indicador. Se investigan debidamente las salvedades que emergen del informe. Ustedes saben que los contadores saben mucho de informes contables, notas complementarias, a través de las auditorías que ellos hacen contables para verificar si los principios, por ejemplo, de contabilidad, estos serían de la parte contable, cumplen o no con los principios, con el sistema de lo devengado, etcétera, o si se cumplen a rajatabla los principios de contabilidad. Hay salvedades que hacen en los informes técnicos contables. Entonces, la auditoría del sistema lo que hace es también realizar estos informes que tienen que ver con el sistema, porque de eso se trata, de auditar los sistemas. Y hacen salvedades y estas salvedades que salen de los informes tienen que ser solucionados. En fin, eh, una auditoría de sistema es muy importante porque estamos en un mundo tecnológico. Bueno, en fin, vamos a ver la gente. También un indicador, capacitación en TIC. Hay que capacitarla a la gente. Por cierto, sí, hay que capacitarla. ¿Por qué? Porque las empresas, en alguna medida, tienen que implementar capacitaciones permanentes en tecnologías. Atención, en tecnologías de información. Por eso hablamos de capacitación en TIC. Entonces, tiene que implementar un plan maestro de capacitación. Bueno, las preguntas son sencillas. Se capacita a la gente de manejo de hardware, se capacita a gente en manejo de aplicaciones existentes, se capacita a la gente en manejo de comunicaciones en red, en fin, todo lo que tenga que ver con las capacitaciones en estas cuestiones es muy importante para el desarrollo, ¿no? Bueno, veamos aquí con relación a la empresa, cómo estamos con relación a aprovisionamiento informático de equipo. Es decir, ¿qué tiene que ver esto? Nos tenemos que controlar los procesos de aprovisionamiento de equipos informáticos. Eh, ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones que hacen que la empresa no esté bien, con mucha consistencia y solvencia desde su equipo informático, ¿no? Las preguntas se van a dar cuenta de ustedes hacia dónde apunta este indicador. Por ejemplo, se cuenta con proveedores estables de hardware de reconocida idoneidad. eh, Al adquirir los hardware se toma en cuenta factores extraprecios. Al instalar un nuevo hardware se cuenta con la seguridad física y también la recepción de nuevo hardware está a cargo de un personal idóneo. Es decir, todo lo que demanda el aprovisionamiento de ese equipo, en alguna medida tiene que haber un CEO que tiene que hacerse responsable de estas funciones que son nuevas para las organizaciones
que se meten en este mundo naranja, ¿no? Bueno, son muchos indicadores, pero son importantes. También tenemos que ver cómo estamos con el soporte técnico, si tenemos o no lo tenemos. El soporte técnico del hardware, también el software, lo vamos a ver. Bueno, en fin, si contamos o no con el soporte técnico para el manejo del hardware, se cuenta con el soporte técnico externo para el manejo. Bueno, todo esto tiene que prever la empresa, tiene que haber un buen soporte porque esto hace a la gestión de la información en este mundo. Entonces, hay que prever el mantenimiento de equipo y de instalaciones. No solo el hardware, sino también el software, ¿no? En fin, y en este caso, como les he comentado, pueden entrar los hardware en obsolescencia. Entonces, tenemos que ver si realmente está obsoleto con relación a la realidad o no. Entonces, lo que tengo que poner en la balanza es, esta es la realidad y este es mi equipamiento, mi hardware. Entonces yo me tengo que preguntar si está obsoleto o no para manejar esta realidad. Ahí van a apuntar estas preguntas. Bueno, las preguntas, voy a rescatar una, dos. Se avanza razonablemente en la reposición de equipos de avanzada porque la empresa tiene que planificar el cambio de hardware. ¿Por qué? Porque no lo está conteniendo a la realidad. Entonces, tiene que ver en qué momento tendrá que incorporar un nuevo hardware. Eh, Bien, otro elemento que también es importante, este indicador, la empresa tiene que contar con un plan maestro de equipamiento informático en hardware. Es decir, los planes maestros son planes estratégicos, miran el largo plazo. Entonces, preguntemos esto, con relación al plan maestro. ¿Se cuenta con un plan maestro de reequipamiento de computadoras? O sea, ¿cada cuánto tiempo nosotros cambiamos la computadora? Piensen, tienen un número cada 3 años, o ustedes, por ejemplo, que son estudiantes, ¿tienen un plan maestro si tienen algún emprendimiento de preguntarse cada cuánto tiempo tienen que cambiarlo o no? Es decir, en la vida diaria, ustedes están pasando en estos momentos, la mayoría, por planes académicos de nivel universitario. Y para vos mismo, planificar cuándo cambiar tu computador es importantísimo esto, pero tienes que planificarlo. En las empresas, por cierto, es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque tienen que contar con un plan de ampliación de red, porque ellos también tienen redes, etcétera. Eh, Tienen presupuestos. Nosotros también tenemos, por cierto, pero bueno, las empresas cuentan con partidas presupuestarias en donde tienen que erogar, digamos, todo el reequipamiento de lo informático. Entonces, habría que ver si destinan o no partidas presupuestarias para eso. ¿Y por qué no preguntarle al dueño si el reequipamiento informático es un factor crítico de éxito o no? A mí me parece que esto sí es un factor crítico de éxito. ¿Por qué? Porque el equipamiento entra en obsolescencia en forma rapidísima. Ah, Diría, como la velocidad de la luz, dice, bueno, se producen millones de erogaciones y necesitamos tener cada vez más equipamiento tecnológico a nivel top, de última generación para las empresas. Estamos hablando de empresas competitivas, ¿no? Probablemente algunas empresas nuestras en Santiago del Estero de segunda generación logren satisfacer plenamente esa demanda doméstica en Santiago del Estero, ¿no? Entonces, porque esto es caro, lleva un costo tremendo. También tenemos que preocuparnos, hay un indicador interesante, es prevención de desastre en el hardware. O sea, la empresa tiene que prever esto. Eh, las preguntas con relación a esto, ¿por qué? ¿A dónde apunta esto? Porque en alguna medida, si la empresa no está preparada y ocurre, es una bomba de tiempo. Entonces, la empresa tiene que planificar y prever los desastres que pueden ocurrir por diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, las preguntas que validan a esto de indicadores, eh,
se verifican apropiadamente y con asiduidad las instalaciones eléctricas, se prevén acciones de emergencia frente a casos concretos de desastre, o sea, pensar si hay un desastre informático, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos? Por ejemplo, esto para los bancos es grave. Estamos hablando de un sistema bancario. Estos lo hacen, ellos lo hacen. Están muy bien en esto. En estos indicadores les va a dar positivo a los bancos. Todos los bancos que ustedes conocen, que están operando. ¿Pero por qué? Porque ellos, casi el 95% de las operaciones virtuales y tienen que tener estrategias para que no ocurran estos desastres. Bueno, las empresas también, ¿no? En realidad también se les sugiere este, tomar previsiones. Después integrar los sistemas. La integración de los sistemas, ¿por qué? Porque todo tiene que confluir a una misma base de datos para evitar repeticiones de operaciones. Hay que integrarlo para que se conozca qué hace uno, qué hace otro. Entonces, el control de gestión tiene que evaluar la integración de los sistemas. El control de gestión evalúa todo esto que les he comentado. Eh, entonces, ¿qué evaluamos? Por ejemplo, sistemas instalados cuenta con un nivel, si se quiere, aceptable de grado de integración. ¿Entre qué sé yo? Ventas, clientes, contabilidad, stock, etcétera. Todo eso tiene que verlo y tiene que estar integrado en el sistema. ¿Hemos avanzado o no es esa integración? O sea, indicador bastante importante, ¿no? Para que lo evaluemos en este continente invisible. Bueno, también tenemos que este indicador que se refiere a la proyección general, perdón, gerencial de software, les voy a explicar a dónde apunta. Aquí aparece la función estratégica del CEO, que consiste en conectar la gran cantidad de novedades tecnológicas con la estrategia del negocio. O sea, tengo que posicionarlo a este mundo, al mundo naranja. O sea, ¿es la estrategia de la informática como arma competitiva? ¿Será? Les pregunto. Y muchos me contestarán, sí, claro, porque ha avanzado grandemente todo este mundo del continente invisible. Allí se encuentran las mayores oportunidades, pero también las mayores amenazas para la gente que no prepara, que no están preparadas. Veamos, trabajemos, controlemos cómo estamos con relación a la obsolescencia del software. O sea que el sistema informático saben que envejece. Muchas veces la obsolescencia convive con el uso y lo usamos y lo usamos. Por lo tanto, hagamos un corte y evaluemos el grado de obsolescencia del mismo en nuestra empresa. Bueno, pregúntense, anímense a preguntar porque ya pueden estar en condiciones de cambiar y no lo cambiamos. Por ejemplo, el criterio de obsolescencia verifica el apoyo a la toma de decisiones. O sea, si nosotros conocemos, nos hemos metido fuertemente en el interior y ver si realmente hay una obsolescencia en el software, veamos, porque se están creando a pasos agigantados mucho software y que capaz que el nuestro no maneje toda esta realidad. ¿Por qué? Porque no está desarrollado. Entonces puede estar obsoleto. En fin, soporte técnico del software. También debemos tener la evaluación del software. Tiene que haber un soporte técnico. O sea, ese soporte técnico, ¿qué es lo que hace? Con esta pregunta vamos a validar para que entendamos el indicador. Previenen los problemas en los sistemas antes de que aparezcan. Esa es la función clave del soporte técnico. Entonces, tiene que haber. Es decir, la empresa tiene o no soporte técnico, cuenta con un soporte técnico. El soporte técnico es mucho más que la disponibilidad de soluciones cuando hay problemas en los sistemas. ¿Se valoriza mucho en la empresa esto o no? Fíjense en las preguntas, fáciles, concretas y objetivas.
¿Se cuenta con un soporte técnico interno relacionado con el software? ¿O bien un soporte técnico externo? ¿O bien se ha contratado regularmente el mantenimiento del software? Porque hay que mantener los equipos, el software. Eh, ¿Se cuenta con documentación al día en materia de posible obsolescencia? Bueno, todo esto nos va, si se quiere, a tratar de, de anticipar a las consecuencias que puede tener nuestro software. Entonces tenemos que contar con un buen soporte técnico. Eh, Otro indicador que tiene que ver, digamos, así como he hablado con los desastres en el hardware, tenemos que tener en claro que este indicador apunta a desastres en el software. Entonces, prevención a desastres en software. O sea, si la empresa puede evitar o no, o está en condiciones de evitar, eso apunta a esa pregunta. Se cuenta, por ejemplo, con documentación completa en cada sistema, si se mantienen fluidos vínculos con los desarrolladores, en fin, fíjense en estas preguntas que van a validar la prevención de desastres. Por ejemplo, se cuenta con aplicaciones antivirus de última generación. Eh, Se cuenta, por ejemplo, o bien la empresa ha instalado procesos antivirus preventivos automáticos. Por ahí nos olvidamos, pero estos hacen desastres, los virus. En fin, son indicadores que son muy buenos para checar en nuestras empresas y estar atentos a que no ocurran esto. Y bueno, si ocurre, o sea, no estamos exentos de que ocurra un desastre en el software, ya tengamos preparado nosotros un reemplazo de esto. Por ejemplo, supongamos yo en el caso en particular, yo he invertido en rígidos como para prevenir desastres que pierdan mi información. Valiosísima. Por ejemplo, les muestro aquí que es muy seguro en esto, este, donde cuento mi información. Para mí este es mi capital intelectual fuerte, cuestiones que tienen que ver con lo académico. Entonces, si por ahí se produce un desastre en el software de mi computadora, de mi otra computadora, yo tengo respaldo. Entonces, las empresas tienen que preocuparse por eso. Tiene que haber una conciencia, como dice ahí en el ciberespacio, una toma de conciencia, hagamos todo una toma de conciencia. O sea, cómo nos manejamos, qué tenemos que hacer, en fin, fíjense en tres etapas vamos a pasar. Internet, intranet, extranet o intranet. O sea, estos son valores para ver cómo estamos, como para que armemos después un tablero de comando en forma rápida con relación a la presentación. Hay 9 territorios donde podemos actuar con 3 variables, intranet, extranet y intranet. La otra etapa sería interacción, ya hemos comentado eso, y representación. Hay que ver cómo estamos en nuestro territorio. Entonces, la empresa tiene estrategias, por ejemplo, en intranet, entonces evaluamos a través de indicadores, ya hemos hablado mucho de esto, también hemos hablado sobre el extranet y también hemos hablado en alguna medida sobre estrategias de intranet, o sea, para adentro y para afuera. Entonces, todo esto es importante para evaluar a la empresa a través de tablero de comando, todo este continente invisible. Este, Charlene Lin, que es una coreana, habla sobre el mundo Grundflugen. Eh, Ella lo que habla sobre una repentina acumulación de fuerza que se está produciendo en el mundo, una fuerte y profunda ondulación del océano. Esto se refiere a los cambios y lo que dice es que todo lo que hace una empresa puede ser llevado a cabo por individuos que colaboran entre sí fuera de la compañía. Entonces, para eso necesitas vos evaluarte y ver si estás preparado en tu perfil sociotecnográfico. Fíjense, ahí está la gráfica que hace la coreana, que es interesante. La empresa tiene que hacer un perfil sociotecnográfico para ver cómo estamos, cómo nos hemos ido desarrollando,
competitivamente, ya sea a través de redes sociales, qué indicadores podemos tener para saber qué es lo que está pasando en la web, en este universo grande que hay en la web. Entonces tenemos que estar preparados. Entonces la plantea la escalera con un perfil técnico socio-tecnográfico, en el sentido de agrupar gente según las actividades Grunswell en las que participan. Por ejemplo, fíjense en la parte baja los inactivos, lo que ninguna actividad, o sea, con relación a al perfil. ¿No? Hay otras empresas, otra gente, son los llamados espectadores, los sociales, los que visitan redes sociales, que son muchos, cada vez más, los coleccionistas van añadiendo fotos, qué sé yo, votan, etcétera. Las empresas también lo están haciendo. Otros, en el otro nivel del escalón están los críticos, los que publican, participan, y los creadores, que serían de los sitios, ¿no? En fin, esa es la gráfica en la que muestra el mundo Grunswald, en donde tienen que ser evaluadas nuestras empresas para ver cuál es el perfil sociotécnico que tenemos. Bueno, hemos terminado, por ejemplo, todo lo que hace al continente invisible. Por lo tanto, creo que en alguna medida tenemos un pantallazo fuerte de estas cosas nuevas, traducidos a indicadores de este mundo digital, así ya resumiendo un poco, de este mundo global y de este mundo desregulado, que serían las tres grandes fuerzas en donde hemos comenzado nosotros a comentarle, digamos, los cambios que se han ido produciendo, y que el control de gestión debe meterse para evaluar este nuevo mundo, ¿no? Que son este mundo complejo en donde las empresas tienen que estar preparadas para el éxito. Bueno, en fin, nosotros vamos a cerrar todo lo que hace la parte tecnológica traducida a indicadores, en donde también han hecho aporte estos gurúes que les he mencionado, y para que ustedes tengan material para este siglo XXI, que con fuerza seguramente cada vez más y más vamos a entrar en este mundo virtual, ¿no?